Buenos días y bienvenidos al canal Limpiezas, el primer canal digital especializado en contenidos audiovisuales del sector de la limpieza profesional. Y hoy estamos de enhorabuena porque estamos de aniversario y en concreto celebrando el 20 aniversario de la patronal del sector de la limpieza profesional, ASPEL, y con este motivo hemos citado a su presidente, Juan Díez de los Ríos, para hacerle una pequeña entrevista para valorar estos 20 años de ASPEL. Por tanto, bienvenido, Juan. Y empezamos pues con la primera pregunta. ASPEL cumple 20 años. ¿Cuál podría hacernos una retrospectiva sobre el nacimiento de la asociación? Bueno, primero, buenos días y ante todo, gracias por esta oportunidad de poder expresarme en directo bueno, utilizando estos medios que ahora estamos utilizando mucho más y que también dan flexibilidad y que digamos que de alguna manera también nos ayudan bastante a trabajar. Sí, es decir, estamos de aniversario, bueno, y este es el segundo aniversario que me toca a mí. Con lo cual quiere decir que cada vez soy un poco más mayor. Pero en fin, esto, sin que haya mucho Alzheimer, pues voy a intentar hacer una retrospectiva cortita sobre este asunto. Vamos a ver, en el 2001, que es cuando ASPEL se crea porque hay una situación determinada en el sector de la industria de la limpieza, del servicio de limpieza, en el cual todos conocéis y todos sabéis que este es un sector muy atomizado en cuanto al número de compañías, independientemente de la estadística que saquemos, que podemos sacar estadística de la tesorería, que es la que nos gusta a nosotros, quizá porque tiene más fiabilidad y es más rápida, que es de sacar como número de empresas los número de códigos de cotización que tiene la Seguridad Social en nuestro CENAE. Eso por un lado, ¿no? Y luego también, por otro lado, saber también cuántos trabajadores están dados de alta en ese CENAE y cómo se distribuyen geográficamente. Yo creo que estos datos que nos da normalmente la Seguridad Social nos da una idea de cómo es el sector. Entonces, un sector tremendamente atomizado, evidentemente dividido entre todos los territorios que tiene España y las empresas actuando. Entonces, en aquellos entonces, que no hace tanto, pero en aquellos entonces, en ese siglo pasado, pues a ciertas empresas, se reunieron ciertas empresas porque no estaban, es decir, no veían que la estrategia y el sector pudiera ayudarles para poder poner orden, etcétera. Entonces se creó ASPEL como una asociación de representación de las empresas con todos los condicionantes, precisamente para poner un poquito de orden en todo el mare magnum que existía. Existía una federación antigua que se llamaba FENAEL. Esa federación era una federación de asociaciones provinciales. Esas asociaciones provinciales más o menos han seguido, por otro lado, pero la nuestra tenía que ser una asociación a nivel estatal que representase a una mayoría y que pudiera influir. Y para influir, como bien sabéis, pues hay que estar en las instituciones, hay que trabajar y de ahí, bueno, pues yo creo que ahí fuimos bastante diligentes y entramos en la Federación Europea, que la Federación Europea lleva ya más de 30 años trabajando y haciendo lobby en Europa. Entramos en la COE a nivel sector, somos el sector de servicios más grande que tiene la COE. Digo de servicios a los ciudadanos y servicios intensivos de mano de obra. No estoy hablando de servicios bancarios o de financieros, ¿no? Pero al final tampoco tienen, es decir, tienen gente, pero tampoco tienen tanta gente como nosotros. Date cuenta que en el sector, y todos lo conocéis, bueno, pues a pesar de los altibajos que hemos pasado con la crisis del 2008 y la actual, pues estamos en torno de los 370.000 trabajadores bueno, y ahora mismo estamos también en un entorno de los 9.800, 9.900, depende de quién te dé el dato, porque hemos bajado un 6%
entre el año 19 y el 20 en cuanto al sector. En cambio, nosotros hemos aumentado los ingresos. Pero bueno, este era el sector como estaba, ¿no? Entonces, claro, se necesitaba. Entonces, muchos de los pioneros y fundadores de Aspel, pues sí, crearon esta asociación precisamente para todo esto. Luego, además, estamos en instituciones como la Junta Consultiva de Contratación, estamos en el SEPE, no solo en la fundación, sino también en toda la parte de formación. Formamos parte de todos los convenios colectivos, de las paritarias, en fin, yo creo que es una asociación que tiene un abanico basado en dos pilares importantísimos, que son representar al sector, defender al sector, pero a nivel nacional, en todos los puntos del nivel nacional, y luego representarle también en toda la parte de la parte laboral. Evidentemente, nuestro afán y nuestro ADN es para lograr un convenio colectivo con todas las máximas materias metidas dentro. Hasta ahora hemos logrado nada más un convenio colectivo con materias más de norma que de más enjundia. Yo creo que vamos por el camino de acabar teniendo cada vez más, que son pasos que hay que dar completamente en consenso con los sindicatos, y yo creo que en esas estamos trabajando. Yo creo que ahí es donde esa retrospectiva, digamos, pues es un poco la que os puedo decir. Es decir, el por qué se creó porque una mayoría de empresas medianas y grandes no podían trabajar siendo cabecitas de ratón y dividir todo provincialmente como está, como muchos sitios todavía está, sino que era importante defender el sector, digamos, desde al legislativo, al gobierno, etcétera. Y ahí es donde estamos. Yo creo que el paraguas de la COE es importantísimo. En lo que se ha trabajado en la COE en estos últimos años, en estos 20 años precisamente, es importante. Hay comisiones de servicios, hay comisiones de diálogo social muy importantes. Estamos también en la parte europea. Yo creo que no nos falta casi dónde estar o dónde hacer llegar nuestra voz. Mejor o peor, porque a veces también es cierto que hay que unirse con otros sectores similares para poder llegar a donde queremos llegar. De hecho, pues ha habido cuestiones que hemos ido, que ya luego, si queréis, vamos hablando de qué hitos o qué logros hemos tenido, ¿no?, a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Entramos precisamente en ese, digamos, una vez conseguida esa representatividad y ese nivel institucional de Aspel, nos hablabas de uno de los hitos, que tal vez sea el que comentabas del convenio colectivo, pero cuéntanos pues qué otros hitos o qué otros importantes avances ha conseguido Aspel para el sector. Bien, en este que hemos contado hace un momento es el mercado. Nosotros queremos un mercado lo más único posible. Existe una ley de mercado único en España y también hay una ley del single market en la Unión Europea, pero de ahí a que se cumpla al 100%, pues luego veremos muchos casos que las comunidades autónomas legislan de una manera muy distinta unas de otras. Nosotros en ese ADN, ya te digo que estamos queriendo si date cuenta que este sector solo, podemos resumir, tiene solo una manera de regularse. Solo tiene una regulación, que es los convenios colectivos. No hay más regulación como tal. Podremos hablar de otras cosas, pero no hay más regulación como tal. Esa es la regulación más importante que tiene este sector. Si no hubiera esa regulación, estaríamos ahora mismo verdaderamente en la selva. ¿Por qué? Pues porque los convenios colectivos lo que dan es a igualdad de trabajo, igualdad de salarios. Entonces, en los territorios distintos. Nosotros abogaríamos y abogamos por uno solo, que nos dé esa, digamos, unidad de mercado en todos los sitios, lo cual no quiere decir que se cobre igual en todos los sitios, sino que cada uno con su historia y con sus cuestiones pueda colgar de un convenio único, y ese convenio único, pues, digamos, ese armario lleno de perchas, pues que al final tenga también una posibilidad de ir gestionándolo de una manera única, las cosas más importantes y las cosas más territoriales, dejarlas como materias territoriales. Bien, eso con respecto al convenio, pero más. Bien, es cierto que, claro, al estar en las instituciones, al estar
al formar parte del paraguas de la COE, de la Junta Consultiva, de AENOR, de la Federación Europea, del SEPE, de las mutuas, etcétera, pues todo eso nos da una presencia importante. ¿Qué hicimos en su día en Aspel? Bueno, pues creamos un código de conducta para los asociados que también regulase, al menos dentro de la asociación, regulase lo mismo que estaba regulado o bastante lo que está regulado socialmente, pues tenerlo también nosotros internamente. De tal manera que los convenios de empresa, pues no, queremos convenios sector. Los descuelgues, bueno, pues si a una empresa le va muy mal, pues si se tiene que descolgar porque no hay más remedio, al menos que lo diga y que no lo use para competir fraudulentamente contra el resto del sector. Bueno, y de esa manera hemos ido consiguiendo que digamos, o las partes más oscuras de la competitividad en este sector, pues evidentemente tuvieran cada vez mayor transparencia y cada vez fueran menores. Y ya no digo nada con el IVA ni con el resto. Sí, yo creo que ahí hemos abogado porque la parte más negra o la parte más oscura sea lo mínimo minimorum. Es decir, que vaya, bueno, y ya te digo, y con las regulaciones actuales que está haciendo el gobierno actual, no quiere decir que con ello esté de acuerdo, pero ahora mismo para pagar en efectivo no se puede pagar más de 1.000 euros, con lo cual eso también hará un filtro también con respecto a esos posibles bolsas de trabajo no declarado. Bien, eso, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido estar en todos estos sitios. Hemos conseguido ser una parte importante. Date cuenta también que si cogemos al sector solamente por los que están asociados, desde luego los miembros que tenemos nosotros en la asociación son mayoría con respecto a los muchísimos miembros que están en el otro lado. Y eso forma parte de cómo es este sector, pero no solamente aquí, sino en Alemania o en Francia, etcétera, donde la mayor parte de las empresas tienen menos de 5 trabajadores, esas son la mayoría. Ya no digo nada, los de menos de 50 son supermayoría, y luego quedamos una mínima parte de las empresas que son a partir de un número de trabajadores bastante amplio, que somos muy poquitos, pero eso sí, tenemos la mayoría de ingresos y la mayoría, comparando con lo que está asociado, no con el total mercado. Bien, hemos conseguido eso, hemos conseguido que los avances sean al ritmo nacional también. Cada cosa que hemos ido consiguiendo, lo hemos ido consiguiendo no solo en un punto, sino luego trasladarlo al resto de los puntos. Con lo cual, yo creo que hemos conseguido tener mesas sectoriales, por ejemplo. Ese es un tema muy importante y además la más antigua y la que más hemos trabajado y la que más éxito hemos tenido ha sido con Cataluña, precisamente, en donde con la Generalitat hemos hecho un código de buenas prácticas que todavía es, digamos, que es un tema absolutamente importante y que habría que, digamos, expandirlo para todo el resto del país. Una publicación de los costes laborales de tal manera que haya un límite por el suelo, de que no haya empresas que vayan por debajo del coste laboral, es decir, por debajo del salario del convenio, más la seguridad social, más una serie de pequeños porcentajes que lleva salud, uniformes, productos si te piden, consumos, productos que no si te piden, productos que tienes que poner para limpiar y productos que tienes de consumibles que también tienes que proveer. Eso mínimamente está publicado por la Generalitat, con lo cual digamos que da gusto, ¿no? Por ese lado, da gusto que esas cosas existan. Y tenemos acuerdos con la Generalitat, tenemos acuerdos con la Federación de Municipios y tenemos acuerdos con las diputaciones. Con lo cual, digamos que la experiencia después de los años que llevamos trabajando en Cataluña, trabajando juntos, sindicatos y patronales, pues la verdad es que da gusto y se tendría que expandir, y de hecho lo estamos haciendo a todos. Ese es un logro, ese es un hito. El conseguir cambiar la ordenanza a un convenio,
como sabéis, pues fuimos los motores o los tractores y al final se unió todo el sector, evidentemente, y se firmó ese convenio normativo. Yo creo que esos han sido hitos. Otro hito ha sido el crear dentro de esta casa, de la que yo estoy ahora mismo, en COE, de la Comisión de Servicios Intensivos en Personas dentro de la COE y donde tengamos ya una voz de verdad, no una voz metida dentro de otras comisiones, sino una voz de verdad en la cual podamos decirle a COE qué nos pasa y que nos defienda. Yo creo que eso es importante. Es importante también, otro hito es, bueno, pues que los demás países de Europa pues han considerado que estos 3 años seamos nosotros los presidentes de la federación y estamos trabajando también, bueno, y con la ayuda de todos mis asociados, estoy trabajando en todo lo que puedo también para influir en todo lo que se está haciendo ahora en Europa, que dentro de 4 o 5 años tendremos aquí en directivas, de las cuales, como sabéis, una de las más importantes o de las más conflictivas ahora mismo es sobre el salario mínimo interprofesional a nivel europeo. Y estamos influyendo, estamos poniendo enmiendas a las cosas que vamos teniendo. Yo creo que esos hitos, más algunos que desde luego se me habrá olvidado contarlos, eso hace que nuestra asociación sea bastante proactiva y luego también es cierto que tenemos empresas con unos volúmenes importantísimos tanto de clientes como de empleados que evidentemente el juego en el momento que hay algún nubarrón o algún riesgo es algo que debemos trabajar y tenemos que defender. Con lo cual, yo creo que somos la voz y hemos conseguido ser la voz del sector, unidos a las demás voces, evidentemente, porque aquí no sobra nadie en absoluto, y hemos hecho eso. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido además pegarnos un empujón todavía más para adelante. Yo que ahí, pues bien, la verdad es que estupendo, es un orgullo, pero por otro lado es una cantidad de responsabilidad de trabajo que desde luego es bastante importante y necesitaríamos más ayuda de la que tenemos de las otras patronales, etcétera. Pero en fin, yo creo que ahí estamos trabajando bastante juntos y tal. Y luego, bueno, nuestra relación también con toda la parte sindical pues es importante y estamos trabajando mucho para intentar renovar y cambiar un poco el sistema que tenemos de negociación colectiva, que es un sistema muy arcaico y luego tremendamente atomizado territorialmente, en donde es costosísimo que cada provincia tenga un convenio, que ese convenio además tenga unos artículos y una serie de cláusulas diferentes unos a otros, que lo que teníamos que lograr vía el convenio del sector nacional, tendríamos que lograr homogeneizar. Y este es un poco el ánimo que tenemos. Pero bueno, estos son los hitos, o a lo mejor me he dejado muchos, pero bueno, en cualquier caso. Una serie, unos cuantos han sido nombrados de, bueno, pues de esa acción positiva y de eso. Quizá uno también muy importante es conseguir que los tribunales doblar un poquito a los órganos de contratación. Yo creo que todo lo que no pudimos conseguir con las enmiendas a la ley de contratos, lo estamos trabajando todos. Yo creo que también las otras patronales están. Ahí sí que tengo una ayuda importantísima de nuestros miembros, porque los asociados ahí están súper activos. Las grandes empresas, como sabéis, tienen unos gabinetes de contratación y de jurídicos muy gordos, y yo creo que como la punta de lanza somos nosotros, pues la verdad es que tenemos una ayuda muy grande a la hora de ser tremendamente efectivos a la hora de meter recursos y de ganarlos, que cada vez tenemos cada vez más éxito. Es decir, hacemos estadística también de esto y evidentemente merece la pena. Poniendo orden y transparencia. Es decir, aquí no se trata ni de beneficiar a unos ni a otros, sino que el sector tenga esa tranquilidad, esa transparencia. Y ojalá funcione la agencia de la OIRESCON y ojalá funcione las agencias que teóricamente debería haber puesto el Estado, el Gobierno en marcha. Si les da dinero, que esa es la falta siempre de todo. Es decir, aquí lo que falta es siempre financiación para algunas cosas, otras como por ejemplo el dar dinero a compañías aéreas desconocidas, pues eso parece que es
es algo que no se mira mucho, ¿no? Perfecto. Claramente una gran aportación de valor al sector de la limpieza profesional. Y hablando estrictamente del aniversario, normalmente los aniversarios van ligados a algún tipo de celebración. ¿Qué actividades o iniciativas concretas vais a realizar un poco con motivo del aniversario? Bueno, sí, sí, vamos a hacer cosas, pero y además vamos a contar siempre además también con vosotros, ¿no? Pero también están un poco condicionadas al momento en que vivimos. Estamos en el año 21, todavía queda saber si la vacunación va a abrir las puertas o no. Y lo que hemos hecho, lo primero es, bueno, pues crear una imagen al lado del logo de Aspel y con los caracteres y los colores de la limpieza. Bueno, pues evidentemente un lema, que era, eso es lo difícil siempre es buscar un lema que en algunos casos pues está más tocado o más sobado que otros, pero en fin, hemos decidido que 20 años siendo esenciales era nuestro lema, ¿no? Y así lo hemos plasmado en todos los gráficos que tenemos un poco para esa campaña del 20 aniversario de Aspel, en el cual, bueno, pues yo creo que vamos a estar activos en las comunicaciones y en las redes con ese lema e intentando puntualizar pues las cosas que más nos preocupan o las cosas que deberían cambiar y cómo, intentando concienciar a la sociedad como parte que somos de la sociedad y concienciar también a nuestros legisladores y al gobierno de que hay cosas que faltan y que con un pequeño empujón, pues este sector, que es un sector empleador, es un sector para quitar desempleo, pues ayudarlo sin poner dinero, sino simplemente ayudando para que todos los palos que tienen los radios pues sean, digamos, menores o afecten lo menos posible. Hemos logrado en este tema, yo creo que en esas imágenes corporativas que hemos logrado, que yo creo que conocéis todas porque hacemos también anuncios gráficos ahora, etcétera, bueno, pues hemos logrado poner un poco los puntos básicos de esta asociación o de los objetivos de esta asociación, ¿no? Que evidentemente pues, son defender al sector, el tener un diálogo social fructífero y además alinearnos con los objetivos de la ONU, con algunos de los objetivos, no con todos los objetivos. Eso a nivel, digamos, de imagen. Luego, evidentemente, también, aunque el COVID nos va a restringir un poco, pues iremos siendo cada vez más presenciales. Y queremos, y sobre todo hacia el último trimestre del año, estamos un poco enfocando hacia el último trimestre del año, que además coincide con que va a haber una feria, ya por fin unida por los otros sectores que formamos parte del completo sector de la limpieza, en el cual, digamos, fabricantes de maquinaria y productos que se han unido, que antes teníamos esa dicotomía. Yo creo que sobre esas, y además coincidiendo también con los apoyos vuestros, con los premios que habéis publicado ya, etcétera, y que llevamos además un año de retraso o que uniremos en ese tema. Bueno, pues yo creo que con ese tipo de cosas iremos también pues siendo muy, muy proactivos, lanzando algunas presentaciones, etcétera, a lo largo de todo ese tiempo. Luego, por otro lado, como bien sabéis, ya el mes que viene, los primeros días del mes que viene, presentamos el anuario, que el año pasado tardamos, puesto que no tuvimos posibilidad de llegar igual que ahora, ya antes del verano. Tuvimos que hacerlo ya un poquito más tarde. Los datos que nosotros solemos plasmar, que son los datos digamos, de nuestro sector, los que provienen del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que como sabéis son datos siempre de 2 años antes, lo cual, bueno, pues, pero también se ven las tendencias. Y luego también tenemos los datos de la tesorería y luego tenemos los datos también que nos da la asociación de mutuas, con lo cual también tenemos datos de absentismo, de su duración y de todas las incidencias que tiene.
en contingencias comunes, etcétera, y cómo ha afectado el COVID, etcétera. Y este año además sacamos un pequeño anexo de cómo ha movido el COVID este tipo de situaciones para los empleados y para las empresas. Yo creo que ahí es donde, digamos que ese 20 aniversario también lo tenemos con el anuario. Luego, en julio, pues ese catálogo de reivindicaciones, pues intentaremos ir sacando también algunas reivindicaciones, algunas notas de prensa, etcétera, y también dependerá de los movimientos que tenga el gobierno. El gobierno, como sabes, está amenazando y en riesgo la reforma laboral, que nos puede afectar y muy mucho a sectores como el nuestro, a sectores de servicios. Luego, por otro lado, pues hay la reforma de las pensiones, no te digo nada lo que pueden ser las cotizaciones, etcétera. Es decir, todos estos estamos muy expectantes. Entonces, eso también tendremos que estar muy, muy flexibles para que la voz nuestra se una a aquellos que también tengan los mismos problemas y podamos unir todas esas voces y impactar como hemos hecho, ¿no? ¿Qué hicimos? No hay que recordar que antes hablábamos de hitos. Bueno, pues otro hito que tuvimos en su día pues fue la legislación del Estatuto del Trabajador. Antes teníamos que cumplir una serie de requisitos que no cumplíamos, con lo cual no nos podíamos sentar a ninguna mesa a negociar el convenio colectivo. Y ahora, pues resulta que nosotros y otro tipo de sectores y otro tipo de empresas, evidentemente se nos ha abierto, porque eso de tener que cumplir muchas cosas a la vez, cumpla usted el tanto por ciento de tal, el volumen, el no sé qué, el número de empleados, pues al final todas esas cosas al final lo que eran restrictivas. Y eso se cambió en el año 12, o sea que eso fue también importante. También es verdad que en el año 13 cambiamos la ordenanza por el convenio. Y también tendremos, ya te digo que en julio-septiembre el observatorio, con lo cual vamos a intentar empujar un poquito el observatorio, fundamentalmente con los problemas que tenemos de contratación. Y vamos a intentar también pues, sacar desde allí e influir a la hora de que el gobierno y los legisladores nos escuchen y vean los verdaderos problemas que se están produciendo, ¿no? Bueno, y luego con esa feria en noviembre, pues intentaremos ser lo más proactivos posibles, hacer más presentaciones, coincidir más con todos vosotros en todo el evento, es decir, y ahí vamos a intentar colaborar un poquito más. Vamos a intentar, si ya en esa época se puede uno mover con más libertad, intentar traer también a la Federación o aparte de la Federación Europea para acá y que podamos tener alguna mesa de debate de algunos puntos que tenemos en común todos los países. Bueno, pues esta es esa famosa dictadura del precio. Yo creo que la ICIR nos propusimos luchar contra ella en el año 16 y seguimos luchando contra ella. Yo creo que eso también, el resto de los países también tienen un problema parecido, con lo cual siempre es bueno. Y luego, como sabéis también, tenemos un acuerdo con IFMA España, no solamente, digamos, un acuerdo de colaboración, que, como sabéis, IFMA España ya ha publicado también los datos que ellos recaban del sector de la limpieza. Ya sabéis que recaban las comisiones de investigación, de research, como le llaman ellos, hacen ese tema, ya lo han sacado, de hecho lo han publicado ya en algunas redes. Coincide más o menos en lo que nosotros también hemos sacado por otros medios, aunque ellos pues bueno, pues trabajan más con Eurostat y trabajan más con otros datos distintos a los nuestros, pero en definitiva viene a decir lo mismo, que hay un pequeño escalón hacia abajo. Es cierto, como bien sabéis todos y también hemos hecho alguna presentación, desde marzo del año pasado, esto fue una caída casi en gravedad libre y de ahí que lo único que se mantuvo fue en la parte sanitaria y lo esencial, y yo creo que y luego hemos ido recuperando. En nuestro caso, hemos terminado el año con la recuperación mayor que el 100% y el resto del sector suponemos que lo va a hacer en este año 21. Pues esto es un poco lo que vamos a hacer, es decir, trabajar juntos, trabajar también con la IFMA en algunos puntos. Ya hemos hecho esto que te estoy contando. Hemos hecho algunos comentarios a las cifras y al futuro.
y por ahí vamos a ir, ¿no? Pues un año plagado de actividades, como podemos ver. Y a modo de conclusión y simplemente como última pregunta, de forma breve, ¿qué mensaje quieres trasladar al sector de la limpieza profesional y a la sociedad en general? Bueno, el mensaje yo creo que es seguir como estamos hoy, ¿no? Es decir, hemos conseguido una visibilidad que no hemos tenido nunca. Yo creo que esa visibilidad es lo que en el ánimo de todos está, ojalá no se pierda, ¿no? Yo creo que no se va a perder y dada la forma de trabajar que nos viene ahora, nos va a permitir que esa visibilidad la sigamos teniendo. Quizá no tan grande como agentes y esenciales contra, es decir, para limitar los contagios y para limitar limpiando y con la higiene que producimos, pero sí mantener me gustaría mandar ese mensaje de que todos juntos sigamos dándole la mayor visibilidad a todos nuestros empleados, que además que algunos con una abnegación absoluta en pleno confinamiento iban a trabajar y desde luego han dejado el pabellón altísimo, muy alto. A todas esas valentinas yo creo que hay que darles una mención especial. Por otro lado, que no olvidemos cuáles eran las estrategias de crecimiento de nuestro sector, que necesitamos ese convenio, que necesitamos que nos echen esos empujoncillos, que la carta a los Reyes Magos no es muy larga y la verdad es que hay cosas que nos han estropeado tontamente, como la subrogación, que yo creo que a nivel de legislación se podría arreglar, igual que la desindexación o igual que algunos otros puntos. Con lo cual, ese mensaje, digamos, la estrategia de crecer, la estrategia de tener cuantos más servicios, prestar cuantos más servicios, llegar al facility service lo antes posible para cada una de las empresas es muy importante. Yo creo que esa es. Y luego, si se puede y el que pueda, pues evidentemente que rompa los ciclos del país y que se vaya a otros países también a ofrecer lo mismo, que el desarrollo de los servicios y la externalización, por mucho que aquí tenga un componente demasiado político ahora por la coalición del gobierno, que no es así y hemos demostrado, todas las empresas privadas les hemos demostrado que la eficiencia está con nosotros. No, la eficiencia no es que la limpieza se la hagan unos funcionarios, ¿no? Esto sí que no tiene ningún sentido y los empresarios que sabemos bastante, y yo creo que también la parte social de los sindicatos también está totalmente de acuerdo en ello. En definitiva, si queremos relanzar la economía, no la podemos basar en temas, digamos, estatales o del mercado público solo, sino que tienen que ser las dos, público y privado. Pues muchísimas gracias, Juan. Enhorabuena a Aspel por estos 20 años y que sigan otros muchos más apoyando, defendiendo y trabajando por el bien del sector de la limpieza profesional. Y nosotros, desde la revista Limpiezas y desde el canal Limpiezas, pues estaremos dándonos visibilidad, informando de vuestras actividades y acompañándoos en todas esas actividades e iniciativas que nos has comentado. Muchas gracias, Juan. Siempre gracias a vosotros, que nos hacéis más visibles.